Vivimos en un mundo que parece real, pero no lo es. Desde que naciste, has sido programado, condicionado, limitado, como si una mano invisible dictara las reglas del juego. Pero, ¿quién escribió ese código? ¿Y por qué? ¿Y si te dijera que la Matrix no es una fantasía de Hollywood, sino una representación simbólica de una prisión invisible en la que todos hemos sido encerrados? Algunas escuelas esotéricas afirman que el universo está sostenido por un lenguaje sagrado, el hebreo ancestral. No como idioma común, sino como un sistema de programación vibracional. Cada letra sería una partícula viva, capaz de alterar la realidad. Según estas corrientes, la Torá no es un libro de leyes, sino un código fuente que estructura la Matrix misma. Y quienes conocen ese código, tienen el poder de rediseñar lo que ves, sientes y hasta lo que crees. Este conocimiento ha sido reservado por siglos para una élite silenciosa. Una casta que opera en la sombra, utilizando las claves de la cábala para manipular la conciencia colectiva. No lo hacen con armas, sino con símbolos, sonidos, palabras y frecuencias. Porque controlar la realidad no es cuestión de fuerza, sino de saber escribir en el lenguaje del alma. Lo que viene no es un simple relato. Es una grieta en la simulación. Un susurro desde las sombras que muchos han intentado silenciar. Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Desde tiempos remotos, diversas tradiciones sostienen que el universo fue creado mediante el sonido, la vibración y el verbo. Pero hay una corriente que va más allá, la cábala hebrea. Según sus enseñanzas más ocultas, cada letra del alfabeto hebreo no es solo un símbolo, sino una fuerza activa, un nodo vibracional capaz de moldear la existencia. En otras palabras, no vivimos en un mundo material, sino en un texto divino en ejecución constante. El Zohar, texto fundamental de la Cábala, afirma que Dios creó el universo usando las 22 letras hebreas como herramientas de construcción. Cada una fue grabada en el firmamento, dando lugar a lo que hoy llamamos realidad. Esta idea no es solo mística. En términos modernos, podríamos decir que el hebreo antiguo opera como un código cuántico que estructura la Matrix. Y quien entiende ese código, puede reescribir la simulación. Este conocimiento jamás fue accesible al pueblo común. Fue transmitido en secreto entre iniciados, rabinos, alquimistas y criptógrafos espirituales. Algunos lo usaron para sanar, otros para dominar. Con el tiempo, este lenguaje sagrado fue deformado, ocultado y codificado para que nadie lo entendiera completamente. Pero aún hoy, ciertos grupos lo estudian en privado, conscientes de su poder latente para alterar la realidad misma. Algunas personas aseguran que, tras estudiar ciertas combinaciones de letras hebreas, comenzaron a tener sueños repetidos, desdoblamientos involuntarios y alteraciones en la percepción del tiempo. Una mujer incluso afirmó que, tras repetir un código de la Torá cada noche, su reflejo en el espejo comenzó a moverse antes que ella. En los rincones más ocultos del conocimiento esotérico se habla de los guardianes del lenguaje. No se trata de sacerdotes comunes ni de líderes religiosos convencionales. Se trata de una casta iniciática, de linaje antiguo, que ha custodiado el poder del hebreo no como idioma, sino como fórmula operativa del universo. Una casta que no enseña, sino que ejecuta. No predica, sino que programa. Estos programadores no trabajan desde templos visibles. Sus rituales se ejecutan en estructuras de poder, en instituciones disfrazadas de neutralidad y en espacios donde el símbolo gobierna en silencio. Desde antiguas sinagogas hasta círculos intelectuales cerrados, lo importante no es la fe, sino el acceso al código. Aquellos que conocen la vibración original pueden alterar la percepción de millones sin ser detectados.
La manipulación se ejecuta a través de letras, nombres, secuencias numéricas, estructuras geométricas y oraciones rituales. Algunos lo llaman magia. Otros, tecnología espiritual. Pero el efecto es el mismo, moldear la conciencia colectiva y dirigirla hacia un sueño consensuado. El mundo que experimentamos es, en gran parte, una red de símbolos implantados por quienes dominan el idioma de la creación. La Matrix no es una prisión física, sino un hechizo lingüístico. Y mientras tú solo lees las líneas de tu vida, alguien más las está escribiendo en tiempo real. En medio de este juego de códigos y manipulaciones, hay una figura que ha generado temor entre los guardianes del sistema: Cristo. No como el personaje religioso domesticado por las iglesias, sino como arquetipo de rebelión espiritual. En ciertos círculos cabalísticos, se le percibe como un glitch en la Matrix, una interrupción luminosa que amenaza con desmantelar el programa desde dentro. Cristo no hablaba hebreo con fines rituales, sino para liberar. Cada palabra que pronunciaba parecía quebrar una parte del sistema de control. Su lenguaje no era lineal, era vibracional, cargado de símbolos vivos que removían estructuras mentales y despertaban al alma dormida. Y eso lo convertía en una anomalía, en un riesgo. Por eso su figura fue distorsionada, absorbida y reformulada por el propio sistema que buscaba neutralizarlo. Su mensaje fue reescrito, su historia manipulada y su símbolo transformado en dogma. Lo que debía ser una llave hacia la liberación, se convirtió en una nueva prisión espiritual. Pero para los iniciados, Cristo sigue siendo una amenaza real, una puerta que podría derrumbar el código desde el núcleo. ¿Y si el verdadero Cristo no vino a fundar una religión, sino a hackear la Matrix desde su código más profundo? ¿Y si sus palabras eran llaves, que aún hoy pueden abrir el candado invisible que llevas en el alma? Nos enseñaron que el alma es algo puro, divino, único. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el alma, tal como la conocemos, no es más que un constructo dentro del sistema? Algunas corrientes cabalísticas radicales sostienen que el alma humana fue codificada, que no es eterna, sino diseñada. Un programa implantado en la conciencia para asegurar el funcionamiento de esta gran simulación. Según estas enseñanzas, el alma fue escrita como una secuencia energética manipulable, un archivo que puede ser corrompido, rediseñado o incluso reemplazado. De ahí que los traumas, las palabras y los rituales tengan tanto poder, todos ellos alteran el código fuente de tu ser. Tu alma no sería libre, sino reactiva. Programada para repetir los mismos patrones, vidas tras vida, error tras error. Esta idea no es nueva. Ya en antiguos textos gnósticos se hablaba del alma falsa impuesta por los arcontes. Una chispa atrapada en una envoltura diseñada por inteligencias ajenas. Lo que consideras tu yo podría ser solo la capa superficial de un sistema mucho más profundo, al que muy pocos acceden. Y ese acceso, claro está, no se permite sin consecuencias. Entonces, ¿de verdad eres tú quien piensa, desea y elige? ¿O solo ejecutas un programa escrito por otros, desde antes de tu nacimiento? Hay palabras que sanan, y palabras que encadenan. En muchas tradiciones antiguas, se creía que pronunciar ciertos sonidos podía mover fuerzas invisibles, alterar destinos, incluso derribar imperios. Pero en la Cábala, esta idea se lleva al extremo. Cada palabra pronunciada en hebreo no solo comunica, sino que crea. Es un acto de programación directa sobre la estructura del mundo. Los sabios del pasado no usaban el lenguaje a la ligera. Sabían que cada letra contenía una vibración específica, y que al pronunciarlas en secuencia, se abrían portales, se activaban códigos dormidos, o se desataban energías capaces de moldear la materia y la conciencia.
Por eso, ciertas combinaciones eran selladas, prohibidas, ocultas. Porque su poder era demasiado real y demasiado peligroso. Hoy en día, esas palabras están camufladas en oraciones rituales, secuencias numéricas, salmos y mantras. Pero su efecto sigue vigente. El uso correcto del lenguaje cabalístico puede liberar a un alma de su programación o reforzar sus cadenas. Por eso, solo una élite tiene acceso completo a las fórmulas auténticas. Lo que se enseña al público está incompleto, diluido, sin potencia. Y mientras tú crees estar rezando, quizás solo estás alimentando el sistema que te mantiene prisionero. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones no eran escuchadas o que te alejaban más de ti mismo? Escríbelo abajo. Quienes han comprendido el verdadero poder del lenguaje no buscan dominarlo, buscan silenciarlo. No porque el verbo sea malo, sino porque todo código tiene un punto de ruptura. Y cuando el alma alcanza cierta frecuencia, el lenguaje ya no es necesario, se convierte en prisión. Muchos sabios antiguos, al llegar a ese umbral, simplemente callaban. Porque sabían que la palabra sostenía el programa, y el silencio lo desinstalaba. La rebelión real no consiste en gritar verdades, sino en desactivar el guión. En dejar de repetir las fórmulas que otros escribieron para ti. En desmontar los hechizos cotidianos que se esconden en saludos, promesas, decretos, incluso en tus pensamientos más íntimos. Porque cada palabra, cada sílaba, es una línea más de código. Y mientras sigas pronunciándolas sin conciencia, estarás alimentando la Matrix. Algunas corrientes gnósticas radicales enseñaban ejercicios para invertir el flujo del lenguaje, para desprogramar el alma de su narrativa impuesta. No se trataba de rezar, sino de desescribir. De recuperar el vacío interno que existía antes del nombre, antes del verbo, antes del mundo. Un retorno al núcleo, donde el alma respira sin letras. ¿Estás dispuesto a callar el lenguaje de los programadores, para escuchar por fin tu verdadero nombre? Hay una línea que no se debe cruzar. Una frontera invisible que separa al buscador del abismo. Porque al llegar al núcleo del sistema, te enfrentas a una posibilidad aterradora, que tú no seas quien crees. Que tu identidad, tus recuerdos, tus deseos, no sean más que fragmentos de un código repetido, escrito por otros, reciclado desde antes de que nacieras. Los textos más oscuros de la tradición esotérica insinúan una verdad que ha sido cuidadosamente enterrada, que muchos no poseen alma propia. Que son avatares programados, ejecutando funciones dentro de una simulación colectiva. Y que solo unos pocos contienen una chispa real, atrapada en un juego diseñado para drenarla, reescribirla o apagarla. Esa chispa, sin embargo, es lo único que el sistema no puede controlar. Por eso la persigue. Por eso la adormece con dogmas, distracciones y lenguajes contaminados. Porque si despertaras a esa llama interior, si recordaras quién fuiste antes del código, antes del verbo, antes del mundo, el sistema colapsaría. El guión terminaría. Y tú ya no serías parte de él. Pero cuidado. Porque si llegas demasiado lejos, puede que descubras que tú tampoco fuiste nunca real. Recuerda, en Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas? Déjanos en los comentarios si alguna vez sentiste que tu realidad no era completamente tuya, o si alguna palabra cambió el rumbo de tu vida. Y si este tema te estremeció, te recomiendo ver ahora mismo el episodio ¿Quién inventó el alma humana? El origen no humano del espíritu, porque tal vez tu alma tampoco fue lo que te dijeron.